En Navidad, mi hermana me presentó a su novio como el fracaso de la familia. Mis padres rieron, pero él solo los observó en silencio. Luego sonrió levemente y le dijo, «Interesante. Porque estás despedida». Y terminamos. Lo primero que recuerdo es el sonido. Los tenedores deteniéndose en el aire mientras mi hermana tiraba de su novio hacia mí, con esa sonrisa burlona ya dibujada antes de hablar. Las luces de Navidad parpadeaban sobre su rostro cuando lo dijo, «Este es el fracaso de nuestra familia». Mis padres se rieron como si fuera una tradición, como si humillarme fuera parte del menú navideño. No me moví. No hablé, pero él sí lo hizo. Miró a mis padres, luego a mí, y su voz cortó el aire de la habitación. Interesante. Porque ella no es la que ha terminado. Y ese fue el momento en que todo cambió silenciosamente. Me llamo Valentina. Y desde que tengo memoria, he vivido al borde de cada habitación en mi propia casa. Incluso de niña, aprendí a moverme en silencio, a llevar los platos sin hacer ruido, a pararme donde la luz no llegaba, a dejar espacio para las personas que mi familia realmente notaba. La mayoría de las noches, la cena parecía una obra de teatro donde todos los demás tenían guión. Isabela siempre se sentaba en el centro, bajo el brillo del candelabro, con el plato lleno primero. El mío era lo que sobraba cuando las fuentes regresaban, verduras frías, una esquina rota de pan, el trozo más pequeño de pollo. No me quejaba. Quejarse solo invocaba la voz de Beatriz, suave pero afilada, «No seas codiciosa, Valentina». Lo decía tan a menudo que se convirtió en una especie de ritmo en la casa. Ricardo apenas miraba en mi dirección a menos que algo necesitara arreglo, un grifo roto, una factura atrasada, una tarea que Isabela no tenía ganas de hacer. Yo servía para las tareas, no para la atención. Él lo llamaba formar carácter, aunque, por alguna razón, Isabela nunca necesitó esas mismas lecciones. Ella recibía ropa nueva, clubes nuevos, nuevas oportunidades. Yo recibía sermones sobre ser realista y agradecida. Recuerdo una tarde de invierno en que Isabela olvidó su proyecto escolar, un cartel elaborado con el que Beatriz la había ayudado. Cuando la maestra llamó, Ricardo no le preguntó a Isabela por qué lo había olvidado. Se volvió hacia mí, con la irritación lista en su voz, «¿Por qué no se lo recordaste a tu hermana?» Como si mi papel no fuera vivir mi propia vida, sino evitar que la de ella se desmoronara. Isabela ni siquiera parecía culpable. Nunca lo hacía. En nuestra casa, la culpa era algo que se asignaba, no algo que se ganaba. Cuanto más crecíamos, más invisible me sentía. Mis logros, pequeños y difíciles de conseguir, se desvanecían a la sombra de sus actuaciones. Recuerdo haber ganado una plaza en un programa de arte en el centro. Llegué a casa con la carta de aceptación, el corazón acelerado, pensando que tal vez esta vez me verían. Beatriz la leyó en silencio antes de colocarla cuidadosamente sobre la encimera. Isabela tiene baile ese día, dijo, y no podemos estar conduciendo por toda la ciudad. Cuando no respondí, añadió, tu madre querría que fueras práctica. La carta de aceptación terminó en la basura esa noche. Los trajes de baile de Isabela llegaron 2 días después. El dinero desaparecía de la misma manera que mis oportunidades, en silencio. Pagos destinados a mis clases, mis ahorros, mi futuro. Redirigidos a las necesidades de Isabela. Zapatos nuevos, cuotas de competición, viajes de fin de semana. Aprendí a no preguntar a dónde iba mi parte. Preguntar solo hacía que Ricardo suspirara como si estuviera cansado de educarme. Invertimos donde más importa, decía. Siempre supe lo que eso significaba. Lo curioso es que nadie lo llamaba favoritismo. Lo llamaban apoyo. Lo llamaban hacerlo mejor. Lo llamaban familia. Y yo les creía, porque creer hacía que la casa se sintiera menos cruel. Aún así, no estaba completamente ciega. Tenía mis pequeñas rebeliones, noches enteras dibujando en el estudio improvisado sobre las lavadoras, guardando restos de mi paga en sobres escondidos detrás de las botellas de detergente, construyendo un mundo silencioso donde no tenía que ganarme un lugar en la mesa. Pero incluso entonces, con todas las pistas, una parte de mí pensaba que las cosas podrían cambiar algún día. Que si trabajaba lo suficiente, si me mantenía lo suficientemente estable, lo suficientemente callada, sería invitada a la calidez que reservaban para ella.
Me tomó mucho tiempo entender que esa calidez nunca fue para mí. Ese fue el día en que aprendí mi lugar en esta familia. Sucedió silenciosamente, como siempre lo hacen los borradores. Un nombre faltante, una mirada desviada, una puerta cerrándose sin sonido. Estaba en la oficina tarde, el tipo de noche en que la ciudad afuera se siente como un zumbido distante. La voz de Isabela llegaba desde la sala de descanso, brillante, ensayada, descuidada. Mi hermana no tiene una carrera real, dijo lo suficientemente alto para que siguieran las risas. Solo flota por ahí. Alejandro solo la mantiene aquí por lástima. No entré. Me quedé detrás de la puerta entreabierta de la sala de conferencias, con una mano en el maletín de mi portátil, respirando a través del aguijón familiar. Para cuando pasé junto a ellos, la conversación ya había cambiado, como si el insulto nunca hubiera existido. Pero a la mañana siguiente llegó el golpe real. Mi archivo de concepto, semanas de trabajo, había desaparecido de la carpeta compartida. En su lugar había una nueva versión, renombrada, pulida lo suficiente para parecer idea de otra persona. Las iniciales de Isabela estaban en la línea de la firma. Miré la pantalla más tiempo del que debería. El cursor parpadeaba, paciente, indiferente. Un suave golpe rompió la quietud. El pasante entró, con los hombros encogidos como si tratara de desaparecer. La vi descargar tu archivo ayer, susurró. Ella borró el original. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo. No supe qué decir. Asentí, no hacia él, sino hacia el patrón, hacia el ciclo tan viejo que se sentía parte de mi torrente sanguíneo. Abrí los registros de acceso. Ahí estaba. Su nombre de usuario, la marca de tiempo, la eliminación, la carga. Limpio, intencional. Durante la reunión de la tarde, Isabela contó la historia de nuevo. Valentina abandonó todo cuando éramos más jóvenes. Siempre se derrumba bajo presión. La gente se rió cortésmente. Alejandro no lo hizo. Su mirada se desvió hacia mí durante medio segundo, como si estuviera leyendo algo en el espacio que yo ocupaba. Mantuve mis manos quietas sobre la mesa, los dedos descansando en el borde frío. El silencio me envolvió como un abrigo viejo, pesado pero familiar. No la corregí. No me defendí. No pregunté por qué se sentía con derecho a reescribirme año tras año. Cuando terminó la reunión, pasó rozándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo solo sonreí. No fui a casa después de esa reunión. Salí de la oficina, bajé por el ascensor y me adentré en la tarde fría como si me sumergiera bajo el agua. Los coches se movían. La gente hablaba. Las luces navideñas parpadeaban en las ventanas de los edificios del centro. Nada de eso se sentía conectado conmigo. Seguí caminando hasta que el frío quemó lo suficiente para hacer que todo fuera nítido de nuevo. Cuando finalmente me detuve, estaba en el espacio de coworking a 2 cuadras de nuestra agencia. El teclado hizo clic bajo mis dedos. La cerradura se abrió con un pitido. Dentro, la habitación estaba vacía, solo luz blanca sobre mesas largas, el zumbido de una impresora que alguien olvidó apagar y el leve olor a café rancio. Era el tipo de silencio que no consuela, pero estabiliza. Coloqué mi portátil sobre la mesa y abrí los registros. Cada marca de tiempo era una pequeña traición. Isabela descargando mi concepto, la eliminación, su carga, las ediciones, luego el correo electrónico que envió a Alejandro tarde en la noche afirmando que la dirección original tenía fallos y que ella lo había arreglado. No reaccioné. Solo seguí desplazándome hacia abajo. Los registros de acceso no mienten. No chismean. No tuercen las historias. Solo revelan lo que alguien realmente tocó. Copié todo en una carpeta que etiqueté simplemente como documentos. Luego comencé a recopilar pagos, facturas, transferencias, capturas de pantalla de presupuestos que ella había firmado sin aprobación, correos electrónicos donde insinuaba que yo estaba abrumada, no preparada, emocionalmente inconsistente. Ella había construido su propia versión de mí en el sistema, una que justificaba tomar mi trabajo, mis créditos, mi lugar. No era nuevo. Simplemente era la primera vez que tenía pruebas. A medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi tía. Una foto de viejos papeles que encontró mientras limpiaba.
Pagos que mi madre me había dejado. Ahorros destinados a mi futuro. Los que desaparecieron cuando era adolescente. Tu madre quería que tuvieras esto, decía. Miré la pantalla el tiempo suficiente para que la luz azul me escociera los ojos. Luego añadí los archivos a la carpeta. Alrededor de la 1 de la madrugada, caminé hacia la esquina trasera del espacio, donde las ventanas de piso a techo daban a la ciudad oscura. Había empezado a nevar. Finos copos, ligeros como susurros, flotando bajo las farolas. Los observé hasta que mi respiración se calmó, hasta que mi pulso se estabilizó. Luego abrí una nueva hoja de cálculo, una sencilla, una lista de todo lo que había construido en la agencia. Clientes que traje, campañas que dirigí, proyectos que Isabela había reclamado, carpetas que creé, presupuestos que equilibré, horas que registré. Se extendía más de lo que esperaba. La mayoría de la gente piensa que la venganza se siente caliente. La mía fue fría, metódica, una secuencia de pequeñas acciones administrativas. Escribir, guardar, archivar. A la mañana siguiente, antes de que llegara nadie, fui al viejo estudio sobre la lavandería en las afueras de Aurora, el lugar donde construí mis primeros trabajos independientes. Las máquinas de abajo retumbaban, sacudiendo las tablas del suelo como siempre lo hacían. El aire olía a detergente y metal caliente. Deslicé el cajón de almacenamiento. Mis viejos discos duros todavía estaban allí, envueltos en una bufanda de hace años. Los conecté y esperé. Las carpetas florecieron en la pantalla. Bocetos tempranos, borradores de conceptos, estilos originales que finalmente se convirtieron en el tono característico de la agencia. Todo mío. Todas las semillas de las que Isabela hizo crecer su reputación. Tomé lo que necesitaba, no por rencor, sino porque era mío para tomar. Cuando regresé a la oficina, Alejandro estaba en la sala de conferencias mirando su portátil como si tratara de escapar de un dolor de cabeza. Levantó la vista cuando entré. Siéntate, dijo suavemente. ¿Lo hice? Giró la pantalla hacia mí. Mi archivo, el que Isabela reclamó. Golpeó la esquina. Tus metadatos siguen dentro. Por supuesto que estaban. Ella cambió el nombre, no la estructura. Abrió los registros de acceso junto a mi carpeta de la noche anterior. Sacaste todo, dijo. Asentí. No te empujé a esto, ¿verdad? No. ¿Y estás segura de que quieres que me involucre? Lo pensé. Sobre el silencio. Sobre qué pasa cuando hablas y nadie escucha. Sobre qué pasa cuando te quedas callada y todos asumen que nunca dejarás de tragar lo que te lastima. Sí, dije. Me estudió por un momento, no con lástima, sino con el tipo de enfoque que la gente usa cuando ensambla algo delicado. Luego se reclinó. Recursos humanos necesita esto. Legal necesita esto. Y la Junta necesita saber a quién pertenece realmente el crédito. Su voz no estaba enojada. Era factual, administrativa, limpia. Pasamos las siguientes 2 horas armando el expediente. Cada documento, cada registro, cada discrepancia de pago, cada momento donde mi trabajo había sido alimentado a la tubería de elogios de Isabela, escrito, impreso, firmado. Alrededor del mediodía, deslizó el paquete final a través de la mesa. Yo me encargaré del proceso, dijo. No tienes que ser tú quien entregue esto. Pero una parte de mí quería hacerlo, no para confrontarla, no para explicar, ni siquiera para ganar. Quería dejar de ser la testigo silenciosa de mi propio borrado. Recogí el paquete. El papel se sentía más pesado de lo que debería. Descansé mi mano sobre él, firme y tranquila. Esta vez dije, no voy a arreglar lo que ellos han roto. Llegué tarde a propósito. La cena de Navidad ya estaba en marcha cuando crucé la puerta de la casa de mi padre. El aire estaba denso con olor a canela, carne asada y el tipo de risa que suena ensayada. Las luces brillaban demasiado cálidas contra el frío de afuera. Cada año esta casa intentaba convencer al mundo de que era un hogar. Me quedé cerca del pasillo, dejando que mi abrigo goteara agua de deshielo sobre las baldosas. No me notaron al principio. Isabela estaba ocupada actuando, tejiendo pequeñas historias para parientes lejanos, relatando éxitos que no había ganado, apoyándose en el hombro de Alejandro como si fuera dueña de la habitación.
Él no le devolvía el contacto como solía hacerlo. Su mano vaciló un momento, luego cayó. Cuando Ricardo finalmente me vio, señaló una silla vacía en el extremo lejano de la mesa. «Siéntate. Hemos estado esperando». Su tono implicaba que era mi culpa por alterar la imagen. Los ojos de Beatriz recorrieron mi figura. Abrigo, zapatos, cabello, como si buscara defectos. «Trata de no hacer una entrada», murmuró. No respondí. Tomé el asiento en el borde, medio en sombras como siempre lo había hecho. La cena se reanudó. Y luego, inevitablemente, Isabela se levantó de su silla, presionando una mano en el brazo de Alejandro como si invitara al aplauso. «Quiero que todos conozcan a mi hermana», dijo, con voz brillante. Esta hizo una pausa, sonriendo con dulzura practicada. «Es el fracaso de nuestra familia». Ricardo se rió primero. Beatriz asintió, casi orgullosa de la frase. Las conversaciones se apagaron en ese silencio familiar de crueldad comunal. El sonido era el mismo de las cenas de la infancia, el que me decía que me mantuviera pequeña, que me quedara callada, que dejara que el momento pasara sobre mí. Alejandro no se rió. Dejó su tenedor con un suave tintineo. La habitación se quedó quieta alrededor del sonido, como si alguien hubiera corrido una cortina sobre el ruido. La música navideña del altavoz de la cocina se desvaneció en la insignificancia. Miró a Isabela, luego a sus padres, luego lentamente a mí. «Interesante», dijo, con voz baja y firme. «Porque estás despedida». La frase aterrizó sin fuerza, sin teatralidad, solo la verdad colocada suavemente en el centro de la mesa. Isabela parpadeó, la confusión parpadeando en su rostro. «¿Qué?» «Hemos terminado», añadió. Efectivo inmediatamente. Algunos parientes se movieron, inseguros de si fingir que no habían oído. El silencio se envolvió fuertemente alrededor de la habitación. Alejandro alcanzó su tableta, deslizó el dedo una vez y la conectó al televisor de la sala de estar. La pantalla se iluminó, bañando la habitación con luz fría. Apareció el primer archivo, los documentos originales del concepto. Mi nombre incrustado en los metadatos, luego los registros de acceso, con marca de tiempo, sin editar. El nombre de usuario de Isabela brillando junto a cada acción que pensó que nadie rastrearía. Descargar, borrar, subir. Diapositiva tras diapositiva documentaba lo que había tomado. No solo el archivo, sino meses de trabajo, estrategia de clientes, borradores de diseño. Su voz se encogió a medida que la evidencia se construía sola. «Yo no». Comenzó. Él no la miró. «¿Lo hiciste?» Cuando aparecieron los pagos, transferencias que ella inició, aprobaciones de presupuesto que firmó sin autorización, Ricardo se recostó en su silla, con el rostro tensándose, la ilusión finalmente agrietándose. Beatriz abrió la boca, luego la cerró. No tenía guión para esto. Alejandro continuó tranquilo como siempre. La Junta recibió el informe completo esta mañana. Recursos Humanos ya ha procesado el despido y la nota final. Hizo clic una vez más. Apareció mi portafolio. El real. Las campañas que construí, los proyectos que lideré, los clientes que traje, años de trabajo ocultos detrás de su narrativa. Valentina dijo, con los ojos en mí ahora, no pidiendo permiso, simplemente afirmando, es en realidad la cofundadora y estratega principal de nuestra agencia. Siempre lo ha sido. Sin aplausos, sin reivindicación, solo un cambio en el aire como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente exhalara. Isabela retrocedió de la pantalla como si la quemara. La estás eligiendo a ella sobre mí. Alejandro la miró con la misma finalidad tranquila que había usado toda la noche. Estoy eligiendo la verdad. Nadie me miró directamente. No podían. La historia que construyeron se había derrumbado frente a ellos. Me senté allí, con las manos entrelazadas sin apretar, el corazón firme. Por primera vez, mi silencio no se sentía como rendición. Se sentía como autoridad. Seattle no se sintió como un nuevo comienzo de inmediato. Al principio, eran solo mañanas grises, rutas de autobús desconocidas, el sonido de la lluvia contra una ventana que no pertenecía a ninguna versión de mi pasado. Pero la distancia tiene su propio tipo de misericordia. Le da a la mente espacio para respirar,
para desplegarse, para repensar la forma de una vida. Mi nuevo apartamento era pequeño, con paredes limpias y una sola planta que mantenía cerca de la ventana. La ciudad afuera era más tranquila que Aurora en invierno. Sin risas ensayadas, sin imagen familiar curada, sin roles que tuviera que interpretar, solo el ritmo constante de la lluvia golpeando suavemente como si estuviera comprobando que todo estaba bien. Alejandro ayudó a montar la nueva oficina, no por obligación, sino porque entendía la diferencia entre un espacio construido para sobrevivir y un espacio construido para vivir. Mantuvimos las cosas simples. Escritorio de madera, silla suave, algunos bocetos clavados de campañas que eran realmente mías. El trabajo se sentía diferente aquí, más ligero. No porque fuera más fácil, sino porque nadie intentaba quitármelo. No corté la relación con mi familia. Simplemente dejé de orbitar alrededor de ellos. Cualesquiera que fueran las consecuencias que enfrentaron auditorías, preguntas de parientes, historias fracturadas las manejaron sin mí. El silencio puede ser cruel, pero a veces es el único idioma que la gente entiende. En Nochebuena, un año después, cociné la cena con compañeros de trabajo que silenciosamente se habían convertido en amigos. Empaquetamos comidas extra y las llevamos caminando a un refugio cercano. El aire estaba frío, pero del tipo que te despierta, no del que te congela en el sitio. Cuando me senté en mi propia mesa pequeña después, puse la mejor porción en mi plato, crujiente, caliente, perfectamente elegida. Nadie me dijo que no la merecía. Nadie midió mi valor contra el apetito de otra persona. El momento fue tranquilo. Casi nada, pero se sintió como una vida finalmente plegándose sobre sí misma, completa, sin dobleces, mía. Solía pensar que sobrevivir significaba quedarse callada el tiempo suficiente para que alguien finalmente me viera. Ahora entiendo el silencio de manera diferente. No es vacío. Es una puerta que puedo elegir abrir o cerrar. Una habitación en la que nadie entra a menos que yo lo permita. Dejé de pedir una familia que solo aplaudía cuando yo fallaba. Y una vez que me alejé, el ruido que hacían nunca me siguió. Dondequiera que esta historia te encuentre, ojalá sientas la firmeza de caminar hacia una vida que te responde.